Buenas noches, saludamos a todos nuestros hermanos que se están sumando a la transmisión del día de hoy. Vamos a compartir el mensaje de este día que lleva por título Humillación y Exaltación. Quisiera también saludar a nuestros hermanos de la Iglesia en el Aire de Argentina, también saludar a la Iglesia Príncipe de Paz, con quienes también vamos a estar compartiendo este mensaje. Muchas bendiciones para cada uno de ellos. Que el Señor también les bendiga grandemente. Entonces vamos con el mensaje del día de hoy, humillación y exaltación. Así se llama y nuestro texto será Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice así su palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como les decía, el tema de hoy se llama humillación y exaltación. Y todo esto está dentro del contexto de un maravilloso cántico que muy probablemente se cree que lo hayan cantado la iglesia primitiva. Y este canto se incorporó dentro de este capítulo 2 de Filipenses. El apóstol lo incorpora ahí, este cántico. De hecho, en algunas versiones, cuando nosotros lo vemos, va a salir ahí centralizado, escrito como canción, como poema. Y viene a reflejar una realidad tan extraordinaria y que necesitamos nosotros, los hijos de Dios, entender con claridad, entender a cabalidad. Cuando nosotros hablamos del propósito de Dios para el hombre, nosotros vemos que en el Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese era el propósito inicial de Dios para la raza humana. Era que esta creación, que la humanidad fuese conforme a su imagen, fuese hecho conforme a su imagen. Ese era el propósito inicial en el Génesis, por eso la expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esa imagen, por supuesto, que no es una imagen física, sino que es una imagen desde el punto de vista de lo espiritual, de las emociones, de lo intangible, de aquello que no se palpa, pero que sí podemos ver, nuestras acciones, nuestra actitud. Y esa imagen, por supuesto, al entrar el pecado en el mismo Génesis con Adán y Eva, con la primera pareja, esa imagen se tergiversó, esa imagen se degeneró. Es por eso que hoy, por ejemplo, nosotros podemos pensar, e incluso a través de la historia podemos reflexionar y ver en el hombre dónde está la imagen de Dios en el hombre, en el género humano, en la raza humana. Lo vemos en los noticieros que cada día hay mayor violencia, cada día hay más desapego a la vida, hay menos respeto a la vida. Hoy veía una noticia, una mujer en estado de ebriedad atropella a un de estos chicos que andaba en moto, en delivery, le da muerte y se arranca y huye, no le presta atención, y ahí la atraparon, la sorprendieron, pero ningún respeto por la vida humana. Hay personas que incluso son animalistas y al pasar a llevar un animalito, una mascota, ellos se detienen para poder brindarle la ayuda, y eso está bien. ¿Cuánto más no se debe hacer con una persona, con una vida humana? Pero ya no hay respeto, se agreden las personas sin mediar muchas veces una razón de peso. El conducir hoy en día en nuestras ciudades es un caos. El nivel de estrés que hay acrecentado por la pandemia que vivimos nos hace ver, y esto sumado, por supuesto, esto es lo micro, sumado a lo macro, sumado a las guerras, sumado al egoísmo. Muchas veces se habla acerca de los grandes daños que muchas veces las empresas hacen al ecosistema. ¿Y por qué? ¿En qué radica esto? Simplemente esa ambición, porque se podría quizás ganar dinero elevando quizás los costos. Se tendría que ganar menos dinero elevando los costos para poder
producir de una manera más limpia y que tuviese menos impacto al ecosistema, pero ¿para qué si podemos ganar más? No importa que hagamos daño, no importa que las próximas generaciones que ellos arreglen el problema. Entonces la ambición de ganar más a costa de lo que sea, la ambición de poder alcanzar ese fin, no importando el medio que se utilice para llegar a ese fin, nos habla acerca de la corrupción humana, nos habla acerca de ese egoísmo, de esa codicia que hay en el ser humano. Entonces usted podrá decir, pastor, yo no veo la imagen de Dios ahí en el hombre. Precisamente la imagen de Dios en el hombre, que fue creado a su imagen, fue degenerada, fue tergiversada por causa del pecado que entró a través de la primera pareja, Adán y Eva. Tenemos que recordar, después de la desobediencia de Adán y Eva, a poco andar viene el primer homicidio y a manos precisamente de uno de sus hijos, Caín sobre Abel. Entonces, una vez que entra la maldad, una vez que entra el pecado en una vida, en una familia, en una sociedad, no se espera nada bueno. Por eso que Jesucristo aparece en escena, por eso que Jesucristo, el Redentor de la raza humana, aparece en escena, aparece para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para redimirnos y para restablecer en el hombre esa imagen perdida. El Evangelio de Juan va a decir que al Padre nadie le vio jamás, y el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, quizás nosotros perdimos, en la humanidad se perdió el referente, ¿cómo es Dios? Pero Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo en esencia, aparece en escena y nos muestra la esencia de Dios. Entonces ahora el modelo que nosotros tenemos es Jesucristo. Romanos capítulo 8, 28, que lo sabemos de memoria muchas veces, que dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y sigue el versículo: esto a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, el propósito de Dios se restablece. Al principio era que fuésemos hechos a su imagen y se perdió por causa del pecado, pero Jesucristo viene a redimirnos, a restablecer esa imagen de Dios para el hombre, ese modelo perfecto, ese paradigma que nosotros tenemos, que es Jesucristo. Ese es nuestro modelo a seguir. Y se restablece este propósito, porque dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Ser hechos conforme a la imagen de su unigénito Hijo Jesucristo. Es decir, tenemos que ser como Jesucristo. Ese es nuestro modelo. Esa es nuestra imagen a seguir. Y precisamente en este pasaje, el apóstol Pablo, cuando incorpora este cántico ahí en el capítulo 2, está haciendo referencia a Jesucristo. El versículo 5 que nosotros leímos inicialmente del capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otras versiones van a decir: hagan como Jesús hizo, imiten lo que Jesús hizo. Por ejemplo, acá tengo la versión NBI, la voy a mencionar, y dice en el versículo 5: la actitud que ustedes deben tener debe ser como la de Cristo Jesús. La versión NTV va a decir: imiten a Cristo. Entonces, ahora recuerde de que Dios nos creó para ser hechos a su imagen. Esa imagen se perdió por causa del pecado. Mientras esté el pecado en un hombre, en una mujer, en una familia, en una ciudad, en una sociedad, nunca vamos a poder ser, y digo en términos generales, no usted, no yo, porque usted y yo hemos recibido a Cristo. Usted y yo hemos recibido a Cristo. Y usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos su Espíritu Santo que está restableciendo cada día la imagen de Dios en nosotros. Pero también es tarea nuestra poder esforzarnos en imitar a este modelo perfecto, a este modelo que debemos seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro paradigma, nuestro modelo a seguir es Jesucristo, y debemos imitarlo en cada acción. Entonces el apóstol Pablo va a tomar a través de este canto algo extraordinario que usted y yo debemos imitar de nuestro Señor Jesucristo. Este tema se llama la humillación y exaltación, y no es muy novedoso porque la mayoría de nuestras Biblias va a decir la humillación y la exaltación de Cristo. Pero quiero, antes de partir con las divisiones de este mensaje, poder hacer reflexionar de que también para nosotros en la vida, no vamos a tener honra, no vamos a tener exaltación, no vamos a tener reconocimiento en Cristo si no hay en nosotros humillación, si no hay en nosotros un sometimiento, si no hay en nosotros un imitar los pasos de Cristo. Así que vamos a ir con el primer punto del día de hoy, que se encuentra en el versículo 6.
Y dice así, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Vamos a leer un poquito del versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces aquí nos va a decir de que Jesucristo, al cual usted y yo debemos imitar, porque es nuestro paradigma, Él no escatimó el ser igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios. De hecho, la división se llama no se aferró a su posición. Jesucristo no se aferró a su posición. El versículo 6 y 7 que acabamos de leer, pero en la NBI dice, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La versión NTV, cuando ahí dice que por el contrario se rebajó voluntariamente, la versión NTV va a decir que renunció a sus privilegios. Algo tan común en medio de estos días que se ha escuchado tanto, después del estallido social, el de los privilegios. Bueno, Jesucristo renunció voluntariamente a sus privilegios, pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestros privilegios, no estamos dispuestos a renunciar a nuestra posición, no estamos dispuestos a despojarnos de algo que puede ser muy válido. Usted y yo somos hijos de Dios, pero gracias a su misericordia. Y eso no nos debe en ningún momento llevar a sentirnos superiores a otros, sino que simplemente usted y yo hemos sido receptarios de la misericordiosa mano de Dios. Entonces, si usted y yo hoy somos hijos de Dios, y si usted y yo hoy como hijos de Dios estamos siendo bendecidos, tenemos salvación, tenemos la mano de Dios en nuestro apoyo, eso no debe nunca llevarnos a aprovecharnos de esa posición de hijo de Dios, de ese privilegio de ser hijo de Dios, para ignorar la necesidad de otros, para ser indiferentes al dolor ajeno de aquellos que no tienen a Cristo, de aquellos que sufren sin Dios, porque a veces a nosotros nos toca sufrir en momentos determinados en la vida, pero siempre estamos con Dios y todas las cosas nos ayudan a bien, porque estamos dentro del propósito de Dios, porque somos hijos de Dios, porque buscamos agradarle a Él cada día. Pero aquellos que están sin Cristo sufren sin propósito. Alguna vez escuché esta ilustración respecto a la diferencia entre un dolor con propósito y un dolor sin propósito. Un dolor sin propósito es aquella muela que no me traté y que duele y que se va de urgencia y que el dentista no tiene más que sacar esa muela podrida. Ese no es un dolor con propósito. Pero un dolor con propósito es aquellos dolores que tiene la mujer, los dolores de parto. Porque luego de ese dolor vendrá un hijo. Y el dolor se olvida por consecuencia de la bendición que viene después. De igual manera, cuando usted y yo estamos en Cristo, nuestros dolores son con propósito, porque nos toca pasar tiempos difíciles, pero Dios siempre, en medio del dolor, tiene un propósito eterno y sublime con nuestra vida. Un propósito que a veces en el momento difícil, en el momento de la tristeza, usted y yo no logramos comprender, pero que sin duda al paso de los años nos damos cuenta cómo Dios, el arquitecto maravilloso, tomó control de cada situación, de cada situación incluso adversa, de cada dolor, y lo revirtió para bien, porque Dios es fiel a sus palabras, no porque seamos mejores. Y eso es lo que debemos entender. Si usted y yo hoy estamos bien, gracias a Dios, no es solamente un cliché. ¿Se ha fijado cómo está? Bien, gracias a Dios. Es verdad que si es que estamos bien, es porque es gracias a Dios, es por su misericordia. No es porque somos superiores, no es que yo soy hijo del Altísimo. Amén, es cierto, hay que tener conciencia de que somos hijos del Altísimo. Pero eso no debe ser causa de vanidad, de orgullo, de vanagloria. Al contrario, debe ser una responsabilidad frente a los que están a nuestro alrededor y que tienen la necesidad. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios por adopción, porque al reconocer a Cristo hemos sido adoptados como hijos suyos. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios en esencia, igual en naturaleza, es divino. Si Él, siendo igual en esencia al Padre, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que renunció a su posición, renunció a su privilegio, se despojó de su gloria. Si Él lo hizo, ¿cuánto más usted y yo?
no vamos a despojarnos del privilegio de ser hijo de Dios para poder servir a otros. Bueno, y ahí me estoy anticipando un poquito. Vamos con el siguiente punto. Versículo 7 lo leemos nuevamente. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, ya vimos esa parte, renunció a sus privilegios, dice la versión NTV, la versión NBI dice, se rebajó voluntariamente, se despojó de esa gloria, dice la Reina Valera, tomando forma de siervo. Dios se hizo siervo. Recuerde que al principio hablamos de que este tema lleva por título humillación y exaltación. Y a veces nosotros queremos ser exaltados, a veces queremos recibir honra, pero no estamos dispuestos a humillarnos. ¿Y cómo es que nos humillamos? Despojándonos de nuestros privilegios y también, por supuesto, haciéndonos siervos, servidores de los demás. Quizás en el mundo actual, para escalar, usted tiene que pisar, tiene que sobrepasar a otros, tiene que acabar con sus competencias, pero sin embargo en Cristo, en este reino de los cielos, donde las cosas son distintas, las políticas del reino de los cielos son distintas. Aquí el que sirve es el mayor, dijo Jesucristo. Y Jesucristo vino, se despojó de su gloria, no se aferró a sus privilegios y tomó la forma de un siervo. Y la expresión que aquí se utiliza como siervo en griego es doulos, que significa esclavo. Y la expresión doulos, esclavo, no era solamente qué interesante, esclavo. ¿Sabe cuál era cuando se usa la expresión doulos? El esclavo era el último sirviente de la casa. El último sirviente de la casa. Incluso hay algunas acepciones que hacen referencia a esclavos como aquellos que estaban en los barcos fenicios. No sé si usted ha leído parte de la historia o ha visto alguna película, esos barcos que no habían motores y que los esclavos, los últimos esclavos estaban abajo encadenados con unos remos y con eso se movían los barcos fenicios en la antigüedad. Y bueno, no sé si lo utilizaron también otras culturas, pero los fenicios se caracterizaban por tener ese tipo de barco, así con varios remos abajito. Esos remos no se movían solos, no tenían un motor. Esos remos se movían con los esclavos. Y ese esclavo era un esclavo sentenciado a muerte. Era un esclavo sentenciado a muerte. Y eso es lo maravilloso. Cuando nosotros analizamos un poquito el término y nos aporta esta idea, un esclavo sentenciado a muerte. Si el banco tenía un accidente, el primero en morir era ese. Esos esclavos que estaban ahí abajo, perdónenme, a lo mejor hay algunos hermanos nuestros que están por la hora tomando un tecito, escuchando la programación. Hago cuenta que no escucho esto. Pero esos esclavos ahí se hacían de todo. No era que, permiso jefe, voy a ir al baño. No, esos esclavos estaban ahí encadenados. Y esos esclavos, muchos de ellos simplemente morían. Llegaba el momento en que tomaban, si uno moría, iban y cortaban brazos, piernas y reemplazaban al esclavo por uno vivo. No tenían ningún valor. Un esclavo sentenciado a muerte. Esa es la posición que tomó nuestro Señor Jesucristo, la de un esclavo sentenciado a muerte. Si Jesucristo tomó la posición de un siervo y del último siervo, de un esclavo sentenciado a muerte, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros que no tenemos la posición de Cristo? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros servir a los demás? Tenemos que aprender esto. Mucha gente anda en busca hoy de la honra, mucha gente anda en busca del reconocimiento, de la exaltación, que su nombre suene, que su posición sea mayor a la de otro. Perdóneme el paréntesis, pero es triste cuando muchas veces veo a veces a gente de iglesia, gente de fe, peleando por una posición. A gente incluso a veces, no quiero dar tantos detalles, pero incluso a veces gente ya avanzada en años, que como digo algunas veces deberían ser ejemplo para nosotros que somos un poquito más jóvenes y por supuesto para los más, esos que son bien jóvenes, yo estoy un poquito más joven nomás, deberían ser ejemplo para nosotros.
Sin embargo, a veces son ellos los que están peleando por posiciones y muchas veces peleando ilegítimamente. Muchas veces son ellos los que esperan el error de otro que está ahí en la línea, en la primera línea, para desprestigiarlo. Muchas veces se inventan cosas. Y a veces simplemente son errores nuestros que cometemos. Y toman esos errores para darnos. Y hay una actitud distinta. Cuando está Cristo en el corazón, hay una actitud distinta. Porque si yo sé algo de un compañero de fe, de un compañero de milicia, no lo voy a divulgar, no lo voy a utilizar en su contra, sino que me tocará orar por él. Me tocará, si es que está esa cercanía, apoyarlo, porque para eso estamos. Una vez nuestro pastor Jorge, hace muchos años atrás, utilizó esta expresión y dijo: el ejército de los cristianos es el único ejército es el único ejército que abandona a los heridos. A veces así somos nosotros como cristianos. Somos un ejército, somos el ejército de Dios, pero cuando uno de los nuestros queda herido, cuando uno de los nuestros está caído, a veces lejos de levantarlo, lejos de ayudarlo, lejos de apoyarlo, como muchas veces se ve en las películas de guerra, y hay uno que como hasta el último hombre, que se dedicaba ahí, era el médico, se dedicaba a rescatar ahí a los heridos. A veces nosotros como creyentes, cuando uno de los nuestros se cae, lejos de levantarlo, lo que hacemos es pisotearlo. Y no debe ser así. Si Jesucristo tomó la posición de un siervo, de un sentenciado a muerte, de un esclavo sentenciado a muerte, ¿cuánto más usted y yo no debemos ser como Cristo? Ser servidores de nuestros hermanos, ser servidores de nuestros consiervos y apoyarlos y si es necesario, no solo en oración. Recuerde que somos un siervo, el último siervo de la casa. Así debemos considerarnos. Cuando usted trabaja como el último siervo de la casa, pronto llegará el momento en que Dios se encargará en su justa medida, si es que está en su voluntad, porque no debemos buscar eso. Que el reconocimiento venga, que la exaltación venga, pero eso no es algo que debemos buscar. Cuando nosotros buscamos el reconocimiento y buscamos la exaltación, lo más probable es que eso no llegue. Recuerde que Jesucristo dijo: el que quiera ganar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por mi causa, ese la hallará. Yo prefiero perder la vida por la causa del Señor. Y digo perder la vida porque en un sentido quizás más bien figurado. No digo que no esté dispuesto a dar la vida. Pero quizás hoy el ser cristiano no significa dar la vida. Por lo menos en el contexto de nuestro país y de los países vecinos. En otras partes del mundo hoy sí, ser cristiano significa arriesgar la vida. A lo mejor aquí no estamos arriesgando la vida, pero a veces es más fácil perder la vida, pero a veces es más difícil dedicar nuestra vida. Y ese es el desafío que el Señor ha puesto en mi corazón y que quiero compartir con usted. Usted quiere ser como nuestro Señor. A eso estamos llamados. Ese es el propósito de Dios, ser hecho a su imagen, imitar a Jesucristo, su unigénito. Él se despojó de su gloria, renunció a sus privilegios y se hizo un siervo. Y sirvió, y sirvió, y sirvió. Y como hay un dicho que me gusta usar mucho: el que no sirve, no sirve. Así es en el reino de los cielos. Si usted no está dispuesto a servir, si usted no sirve, no sirve. Si no está dispuesto a servir en el reino de los cielos, no sirve. Porque si Jesucristo, que es nuestro referente máximo, sirvió, usted y yo debemos imitarlo. Usted y yo debemos imitarlo. Vamos con el último punto, ya un poquito más breve. El versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y de qué manera se humilló? Y aquí viene la respuesta: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue obediente. Dijimos, hay que renunciar a los privilegios, renunciar a nuestra posición, no aferrarnos a ella, como primer punto. Jesucristo lo hizo, usted y yo, como imitadores de Él, debemos hacerlo. También dijimos recientemente que Jesucristo se hizo siervo. Se hizo un siervo, un esclavo sentenciado a muerte. De igual manera, usted y yo debemos ser servidores de nuestros hermanos. Si el Señor le puso en un lugar de privilegio, no es para que se nos infle el pecho, para que nos cambie el tono de voz, sino que es para servir a los demás.
Y por último, en este cántico maravilloso de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10, tomamos hasta el 9, nos va a decir de que Jesucristo también se humilló. ¿Y cómo se humilló? Haciéndose obediente. Usted y yo necesitamos ser obedientes, obedientes a la palabra de Dios. Obediente a la palabra de Dios. Lo que la palabra nos enseña, usted y yo debemos hacerlo. Pastor, me parece que estos no son tiempos en los cuales esta palabra tenga vigencia. La verdad es que la palabra se encuentra vigente y usted y yo debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Además, usted y yo también debemos obedecer no solo a Dios, sino que a las autoridades que Dios ha puesto. Por supuesto, en el Señor, así como el apóstol le va a decir a los hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, también usted y yo debemos ser obedientes a nuestras autoridades espirituales en el Señor. Eso significa que dentro del marco de la enseñanza bíblica, usted y yo debemos ser obedientes a nuestros líderes. Nos cuesta tanto a veces someternos. Nos cuesta tanto someternos. Y Jesucristo quizás no está dentro de este mensaje, pero Jesucristo nos da un ejemplo de humildad, nos da un ejemplo de sometimiento cuando se presenta delante de Juan, su primo, Juan el Bautista. Usted sabe que a veces cuesta que entre la familia esté el reconocimiento, porque quizás para otros es el pastor, es el guía, es el líder, pero cuando hay un vínculo familiar a veces cuesta y sigue siendo él Pedro, sigue siendo él Manuel. Y más allá del título que le pueda asignar, muchas veces nos cuesta ser asesorados, ser dirigidos, ser aconsejados por aquellos que son nuestros pastores y a lo mejor a la vez son nuestros parientes. Pero Jesucristo nos da una lección extraordinaria porque se sometió a su primo. No es porque fuera su primo, sino que se sometió porque Dios le había llamado para preparar el camino del Mesías, para preparar su ministerio. Entonces se presenta delante de Juan y Juan le dice, pero maestro, ¿cómo te puedo yo bautizar a ti? Tú deberías bautizarme a mí. Y yo me imagino a Jesús, tranquilo Juan, calmadito Juan. Así es necesario, que yo cumpla con toda justicia. Es necesario. Es que ¿sabe qué? No sé, yo soy un alma independiente, me cuesta tanto obedecer, yo le obedezco a Dios nomás. Otro dice, a Dios y a mi mamá. Otro decimos adiós a mi mamá y a mi señora. Pero por naturaleza nos cuesta obedecer. ¿Cuánto le cuesta a usted enseñarle a sus hijos que tienen que ser obedientes, esté o no esté usted? Nos cuesta porque en la naturaleza, esa naturaleza corrompida que heredamos, está la desobediencia. Permanentemente está la desobediencia. Entonces nos cuesta ser obedientes a Dios y después cuando llegamos a Cristo nos toca ser obedientes a Dios y también obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes en el Señor, vuelvo a insistir. Nos cuesta obedecer, pero el Señor nos da esa lección. Si Jesús se sometió a su primo Juan, que era quien Dios había puesto en ese momento para bautizarle, y él se sometió y dijo, es necesario, a usted yo también le digo, en el nombre del Señor, es necesario que se someta, es necesario que sea obediente a aquellos que Dios ha puesto por delante. Tenemos que aprender de David. David, luego de ser víctima de los delirios y de los problemas que tenía el rey Saúl, y tiene para matarle en un par de ocasiones, y David entiende, dice, no voy a tocar al ungido de Jehová. David lo entendió, por eso que era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera un santo, porque ya sabemos que se equivocó y que pecó y muchas veces, y lo hizo en grande también, no fueron pecaditos, pecó en grande también. Pero lo que hizo que David fuera conforme al corazón de Dios es su arrepentimiento y su capacidad de poder someterse y de ser obediente a Dios. Es tiempo de que usted se someta. Es tiempo de que usted se someta. Es tiempo de que usted sea obediente. ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres honra? No la vas a lograr nunca si no aprendes a someterse. Si Cristo se sometió, si el Hijo de Dios en esencia fue obediente, ¿qué más queda para usted y para mí? Como digo yo a veces, que somos pobres ovejitas machucadas. Necesitamos ser obedientes
como nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos aprender a servir como nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos aprender a renunciar a nuestros privilegios, a nuestra posición, como Dios también lo hizo. Recuerde, seamos imitadores de nuestro Señor. Si no hay humillación, no habrá nunca reconocimiento, no habrá nunca exaltación. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida